Así es, en nuestro bloque Vivir Seguros, hoy vamos a aprender cómo protegernos de los accidentes caseros, estos causados por, de repente, malas conexiones eléctricas, ¿no? Así es, desgaste de los cables, de los conectores, los interruptores, los famosos sockets donde colocamos los focos. O sea, a veces los dejamos pasar y ya después lo arreglo. Claro, entonces ahí el que no lo arregla nunca ya no es un socket, sino es un soquete. Así es. Entonces, vamos a presentar a nuestro invitado. Nos encontramos con el ingeniero Orlando Ardito, que es consultor de programa Casa Segura en Procobre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Orlando? ¿Cómo estás, Oscar? Gracias. Gusto saludarlo. Gracias por venir. Cuéntanos, ¿cómo podemos sentirnos más seguros en nuestra casa con respecto a las instalaciones eléctricas, que generalmente se desgastan, se descuidan? ¿Qué es lo que tenemos que tener como precaución siempre? Perfecto. A ver, es importante que nosotros podamos identificar que tenemos dos escenarios muy bien definidos, ¿no? Todo lo que es la nueva construcción, en donde se supone que deberían habernos entregado una edificación hecha con material seguro, de calidad. Y con una conexión a tierra. Y con una conexión a tierra, excelente. Y las instalaciones antiguas. Lima tiene un parque de viviendas muy antiguas y hay que recordar de que la columna vertebral de una instalación eléctrica son los cables. Si los cables no están en buenas condiciones, seguramente vamos a tener muchos problemas con relación a nuestra instalación. Comenzando por los chispazos que nos pueden salir, los toques de corriente, que se les conoce comúnmente como electrocución, o me pasó la corriente, Eso llego a la refrigeradora, abro y de pronto recibí una descarga, o con la computadora. Y luego las bajas y las subidas de la intensidad de energía que podemos tener en la casa, ¿no? Prendemos todas las luces, prendemos todos los equipos y de pronto comienza a subir y a bajar la energía, o alguien se empieza a duchar y hay un cambio, en la intensidad y de pronto todo se apaga, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en esos casos? Y qué es la causa principal de los accidentes eléctricos. Yo siempre les he traído unos cables antiguos que eran negro, blanco y rojo, y que ahora son medio rosado, medio marfil y medio plomo. ¿Qué ha sucedido con estos cables? Son cables antiguos de una instalación de 20 o 30 años, donde ha pasado mucha corriente o se ha abusado de la instalación por haber conectado muchos aparatos eléctricos. Estos cables han perdido la propiedad aislante y han comenzado a deteriorarse. Eso es importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque ese recubrimiento, ¿no?, de este jevecito, de este material, hace las veces de aislar la corriente, ¿no? Exacto. La energía, recordemos, pasa por dos cables para poder abastecer a un equipo eléctrico. Si el cable está deteriorado por el paso del tiempo o por un abuso, por la sobrecarga, entonces los dos cables se juntan y como ya no es aislante, sino es conductor, entonces se produce un cortocircuito. La mayor cantidad de noticias que hoy día se salen en los medios hubo un incendio por cortocircuito, pero el cortocircuito tiene un trasfondo, tiene el cable que está gastado, deteriorado, que es muy antiguo, que no se ha hecho mantenimiento, y el otro problema podría ser la mala práctica del usuario. Siempre el usuario debe estar orientado adecuadamente. Y por eso es bueno que tengamos esta oportunidad de compartir con ellos algunos tips. Para conocer cómo funcionan, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que me decías, ¿no? Este recubrimiento aislante también se va quemando por el calor que produce la corriente, por si están expuestos o no, por ejemplo, cuando están en intemperie, ¿no? Hay cableados que llevan los techos o incluso los que salen de los postes hacia las casas. O sea, esa exposición hace que se vaya gastando también que se vaya deteriorando y por lo tanto necesita mantenimiento. Observación, mantenimiento. Y en ese mantenimiento los reemplazos deben ser hechos con material de buena calidad y hechos por profesionales dedicados a la electricidad. El usuario, el jefe de familia, siempre dice el fin de semana yo voy a hacer los cambios. Y a veces dice, bueno, está funcionando bien, lo dejo y después lo hago. O cuando lo hace, termina haciéndolo no muy bien. No utiliza los componentes adecuados, a veces no utiliza una cinta aislante, usa
una cinta scotch, usan una bolsita de supermercado. Estas extensiones, ¿no? A veces hacen extensiones y empates y no los hacen necesariamente con la cinta aislante, sino con cinta scotch, con cinta de embalaje, cintas de embalaje, con bolsas de supermercado. Y después lo pongo. Pues, ¿no? Y eso es lo peor que nos puede suceder, ¿no? Ahora, no solamente vemos eso, sino también yo he visto muchas veces en lugares donde uno, por ejemplo, puede ir a comprar, que esos cables los tienen peladitos y esos cables peladitos los meten de frente al enchufe. Exacto. ¿No? Y en vez de poner, digamos, apropiadamente un enchufe, ahí la persona se está corriendo muchos riesgos, ¿verdad? Se corre muchos riesgos. Mira, como lo tenemos acá en esta figura, de repente podemos ver esta figura de aquí. Mira. Si tenemos un cable conectado directamente al enchufe, lo que hay es puede existir un falso contacto. El falso contacto generar un punto caliente, una chispa, y esa chispa terminar en un incendio. Otra causa de las sobrecargas son estos elementos que nosotros conocemos como extensiones, supresores de pico y demás. Estos elementos lo que tienen adentro, en la mayoría de los casos, es una instalación bastante deficiente, con cable demasiado delgado para poder soportar la cantidad de artefactos que tenemos conectados. Todos, pues, ahí juntos. Si le ponemos todos, no tenemos el cable, el grosor de cable suficiente para transportar corriente, se genera la sobrecarga y al generarse la sobrecarga, bueno, los problemas se derivan. Pero ahí, ¿qué alternativa tienes? Porque solamente, por ejemplo, conectando una computadora de mueble, ya tienes la necesidad de utilizar una de estas cosas, porque tienes, por ejemplo, si tienes que enchufar un estabilizador, el monitor, exacto, una impresora, la PC misma, ¿no? Incluso, mira, tenemos una foto ahí atrás, una imagen. Eso suele pasar, ¿no? Y eso suele pasar, ¿no? En casas, en cualquier lugar. Entonces, ¿ahí qué alternativas tienes? El tema pasa por una planificación adecuada desde el punto de vista del diseño de la instalación eléctrica. Esto que estamos viendo en la proyección sucede porque tenemos la necesidad de conectar mayor cantidad de artefactos. En el tiempo, si nos echamos hacia atrás unos 20 años, que no es mucho, solamente teníamos unos 6 aparatos eléctricos. Y la tecnología, el desarrollo de la electrónica y el desarrollo de la informática ha ayudado a bajar los costos y a que el usuario pueda sentir confort de tener mayor cantidad de artefactos eléctricos. Sin embargo, ha descuidado la instalación eléctrica, que es su columna vertebral. Si tenemos un solo tomacorriente en el dormitorio o en el escritorio, es lógico que vamos a sobrecargar y hacer una instalación temporal pero defectuosa. Si la planificamos adecuadamente, entonces podemos contratar a un profesional de la electricidad para que haga un acondicionamiento en la instalación, que sería lo correcto de colocar mayor cantidad de tomacorrientes en la pared y hacer un cambio en los cables eléctricos, para que ya no sean muy delgaditos, sino sean más gruesos y puedan ser capaces de transportar mayor cantidad de corriente. Claro. Estas llaves antiguas ya no se usan generalmente, ¿no? Yo recuerdo haber visto esto alguna vez en mi casa. Antiguas llaves cuchilla. Cuchilla. ¿Sí? Y eso ya no está prohibido incluso usarlo. Ya no se deben utilizar y son muy peligrosas. Estas llaves, los que tenían adentro eran unos plomos. Yo he cambiado plomos alguna vez. Que cuando el usuario se aburría de cambiar los plomos, le terminaba poniendo un cablecito de cobre. El plomo se cansa, pues. ¿No? ¿Cuál era la función del plomo? Cuando la temperatura en la instalación eléctrica por una aparente sobrecarga llegaba a un extremo, el plomo se abría. Entonces eso nos daba la alarma de que algo no estaba bien en la instalación eléctrica. Esto, que se hacía con 5 o 6 artefactos eléctricos y de manera manual, mecánica, ha sido reemplazado por este dispositivo de acá, que se llama termomagnético. El termomagnético tiene la función de proteger al cable. Nuevamente, llega a la temperatura máxima de operación que puede tener un cable, y antes de que se deteriore su aislamiento para que no suceda un cortocircuito, automáticamente actúa. Claro. ¿Qué significa que el termomagnético actúe? Que hay un problema al interior de la instalación, que tengo muchos aparatos conectados y que tengo que hacer una revisión. De pronto tengo que o redistribuir la carga
o hacer un cambio en los cables que podrían ya estar deteriorados y no son capaces de abastecerme lo suficiente. Orlando, a mí me preocupa porque yo he visto en algunos lugares, en unas casas, esa llave de cuchilla en la ducha, al costadito de una ducha eléctrica, ¿no? Y precisamente para activar la ducha eléctrica siguen usando eso. ¿Realmente es peligroso? Es peligroso porque la combinación del agua con la energía eléctrica es una de las combinaciones más mortales que existe, ¿no? El cuerpo humano está también compuesto de agua, somos 75% de agua y adicionalmente nuestro cuerpo está compuesto de muchas sales. Agua más sales significa conducción. Si yo coloco energía, agua más mi cuerpo, lo más probable es que yo sufra una descarga eléctrica y pueda terminar o dañado, asustado o en el peor de los casos incluso muerto, ¿no? ¿Qué otros conductores además del agua se apropian de la energía y pueden hacernos daño? En general cualquier metal. ¿Ya? Cualquier metal, un caso muy puntual. A veces tenemos el interruptor de la luz o el interruptor del timbre pegado a la puerta. Y en algunos casos las puertas llevan una reja metálica. Si de pronto el albañil o el maestro, no carpintero, sería en todo caso especialista en metal, tuvo la mala suerte de colocar la reja metálica y hacer contacto con alguno de los cables en alguna de las perforaciones, entonces la reja eléctrica podría estar energizada, cosa que en algún momento, en alguno de los casos que hemos revisado, ha sucedido. Entonces la persona llega en la noche con su llave a la casa y va a abrir la puerta y comienza a recibir toques eléctricos. Es que el toque eléctrico puede ser desde muy pequeñito y muy sensible a las personas hasta peligroso en el sentido de ocasionarnos un accidente muy grave, ¿no? O como Rita la cantadora. Así es. Claro, los riesgos son a veces por negligencia, ¿no? Dejamos pasar estas situaciones o trabajamos precariamente o trabajamos un poco al vuelo, ¿no? O sea, cualquier maestrito me puede arreglar esto y no necesariamente es así. No necesariamente. Por ahorrarnos unos cuantos soles, a veces ocurre. Cuando utilizamos, por ejemplo, algunos aparatos en casa, de repente, por ejemplo, la plancha, ¿no? Pero estamos planchando en la zona en donde lavamos la ropa, donde todavía hay un poquito de agua de repente, que es el picado en el piso, qué sé yo. ¿Qué medidas deberíamos tomar? Yo he escuchado, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con los zapatos que uno está usando, que deberían tener un material aislante. ¿Es cierto esto o no necesariamente? Bueno, toda medida es complementaria siempre a los parámetros básicos de seguridad. Si nosotros vamos a trabajar con un artefacto eléctrico, lo primero es que tenemos que tener el piso seco. No deberíamos de trabajar en un lugar... de ninguna manera. Es preferible que el lugar donde vayamos a utilizar un artefacto eléctrico sea de madera, o sea, un piso de maderas es más conveniente que uno de mayólica. Los equipos que yo voy a utilizar, las planchas, por ejemplo, tienen un cordón también de energía, y a veces el cordón de la plancha se junta con la plancha misma y la plancha lo quema. Por eso es que este tipo de cable que está acá es un cable con protección. Es un aislante adicional. Y es un aislante adicional al plástico que ya recubre el artefacto eléctrico. Cuando lo tengo va a ser mejor. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Gracias por la ilustración. Y nada, a cuidarse, hay que tener mucho cuidado con las instalaciones y no hay que descuidarlas, ¿no? Nos ha quedado pendiente hablar de un tema importante que es la puesta a tierra. Yo creo que quizás para una próxima oportunidad. Por supuesto, hay muchas cosas que todavía necesitamos aclarar y aprender de estos cuidados. Vamos a un corte y regresamos en Bien por Casa y vamos a darle la bienvenida a Diego en el siguiente bloque. Ya regresamos. Ya venimos.